Bienvenidos a un nuevo ejercicio en lo referente al tema de expresiones algebraicas. Y en este caso vamos a aplicar una factorización, específicamente una diferencia de cuadrados. Ahora, ¿por qué se va a aplicar esta diferencia de cuadrados? Debido a que en la parte derecha de esta expresión algebraica yo tengo varios factores que se están multiplicando. Y dichos factores se originan de una diferencia de cuadrados, que lo voy a explicar acá en la parte derecha con un ejemplo claro y conciso. Si yo tengo dos términos que son cuadrados perfectos y que están separados por el signo negativo, yo me encuentro en un caso de factorización que se denomina la diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se resuelve esta diferencia de cuadrados? Yo tengo que establecer dos factores o abrir dos grupos de paréntesis y yo debo sacar las raíces cuadradas de dichos términos. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x y debo ubicarlo en los dos factores, y de igual manera tengo que realizar la raíz cuadrada de y al cuadrado, que en este caso es y. En el primer factor se pone el signo positivo y en el segundo factor el signo negativo. Puede ser al revés, ¿no? Primeramente el negativo y luego el positivo. Pero siempre se debe sacar las raíces cuadradas de cada uno de los términos. Entonces, yo puedo trabajar esta diferencia de cuadrados de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. Y para resolver esta expresión algebraica, vamos a analizar de derecha a izquierda. Y lo vamos a analizar tomando estos factores de 2 en 2. Entonces, en este caso, vamos a utilizar x más 1 que multiplica a x menos 1. Ahí están mis dos factores. Y como podemos observar en el ejemplo de la diferencia de cuadrados, pues, sí se cumple, porque yo observo que tengo el primer factor que está separado con el signo positivo y el segundo factor está con el signo negativo, y en cada uno de los factores tiene la misma variable, que es la x, y el numerito, que es el 1. Entonces me va a quedar va a ser igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. En este caso el primer término en ambos factores es la x y tengo que elevarlo al cuadrado, sería x al cuadrado, menos, porque se origina de una diferencia de cuadrados y el segundo término en ambos casos es el 1, entonces tengo que elevarlo al cuadrado y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y a estos dos términos tengo que ubicarlos entre paréntesis. Lo que va después se copia de igual manera. Tengo el siguiente factor, x al cuadrado más 1. El otro factor, x a la cuarta más 1. El siguiente factor, x a la octava más 1. Y adicional tengo un término independiente, que es la unidad. Ya consideré los dos primeros factores y tengo que hacer el mismo proceso, pero ahora voy a tomar estos dos factores. ¿Sí? Y de igual manera podemos observar que se origina de una diferencia de cuadrados porque en ambos factores se encuentran la misma variable, el mismo número, separados por el signo menos y el signo más. Entonces me va a quedar va a ser igual, tomo el primer término, que en este caso es x al cuadrado, y lo elevo al cuadrado, sería x a la cuarta, menos, porque se origina de una diferencia de cuadrado de estos dos factores, y 1 al cuadrado pues sigue siendo 1. De igual manera le ubicamos en paréntesis, y copiamos los demás factores, que en este caso es x a la cuarta más 1, que multiplica a x a la octava más 1 y el término independiente. Nuevamente tenemos que hacer el mismo proceso tomando dos factores, siempre y cuando
cumpla con la regla de la diferencia de cuadrados. En este caso me queda e va a ser igual, tomamos el término x a la cuarta y lo elevamos al cuadrado, es decir que me queda x a la octava, porque se multiplican los exponentes, ¿no? Si yo tengo x a la cuarta y lo elevo al cuadrado, esta es una propiedad de la potenciación, en el cual me dice que se conserva la base es x, y se multiplica los exponentes, y 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces me queda x a la octava menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, ¿por qué se ubica el signo negativo? Porque estos dos factores se originan de una diferencia de cuadrados que está explicado en esta parte. Nuevamente ubico esta expresión en paréntesis y copio el siguiente factor, que es x a la octava más 1. Y debemos sumarle el término independiente, que es la unidad. Y nuevamente me queda estos dos factores que cumple con la condición de una diferencia de cuadrados. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Va a ser igual, tomamos el término x a la octava y lo elevamos al cuadrado. Como ya se explicó anteriormente, es una propiedad de la potenciación, se conserva la base y se multiplican los exponentes, 8 por 2, 16. Entonces me queda x elevado a la 16 menos 1 elevado al cuadrado, pues sigue siendo 1. Y en este caso ya no es necesario ubicar los paréntesis porque la siguiente expresión o el siguiente término es la unidad, más 1. Luego tenemos en este caso que reducir términos semejantes y yo observo que tengo la unidad, el uno con signo positivo y el otro con signo negativo, tranquilamente se pueden simplificar. Y el valor de e va a ser igual a x elevado a la 16, que en este caso sería la respuesta. Si observamos las alternativas del ejercicio, pues sería el literal B.